Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones del Señor para todos los que nos escuchan, a todos los miembros de Iglesia Misión Alcance Global y a todas las personas que fuera de nuestro país están comunicados a través de la palabra del Señor que vamos a exponer en esta mañana. Bienvenidos. Eh, Quiero recapitular un poco lo que venimos hablando la semana pasada. En el canal pusimos un título o algo parecido así como el nuevo orden mundial y si es el apocalipsis. Y aunque no abordamos el tema de una forma frontal, de una forma directa, sí esbozamos en la época en la cual estamos y contestamos la pregunta, la cual se planteó como si fuese un título. Y hoy quiero dar una continuación al respecto de la parábola porque siento el Señor, instuyo que hay algunos que todavía no la han entendido, no han entendido el fondo de lo que esto significa. Entonces déjenme darle otras perspectivas al respecto y enriquecer un poco más lo que Dios nos quiere comunicar, lo que Dios nos quiere decir, el llamado de Dios para nosotros, porque esto tiene que ver con un llamado que el Señor nos está haciendo actualmente, hermanos. Así que voy a iniciar con un versículo, lo cual no le voy a pedir que lo busque en la Biblia, pero sí que lo escuche, porque no, cuando me centre en los versículos que vamos a leer juntos, pues yo lo voy a orientar. Pero Lucas capítulo 8, versículo 10, dice así, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Déjeme volverlo a repetir. A vosotros, es decir, a sus discípulos, a los que estaban cerca con él, os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Bueno, eso es lo que está pasando con algunas personas, cristianos. O sea, leen la palabra de Dios, ven conforme la parábola lo dice, pero viendo no ven, escuchan, pero escuchan y no entienden. Y, y es que Satanás también tiene cegado el entendimiento. Cada uno entiende lo que le conviene entender y cada uno escucha lo que quiere escuchar. Y entonces apagan la voz de Dios, apagan el mensaje, que cuál es el fondo, cuál es el propósito de la parábola. Entonces es importante que usted preste muchísima atención porque Satanás le viene y le puede robar la palabra. La semilla cae junto al camino, vienen las aves del cielo y se roban el mensaje. Eh, Déjeme empezar con la definición de palabra misterio, porque aquí dice que a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Es decir, el reino de Dios consta de misterios. Algunas cosas reveladas, algunas cosas pueden estar claras, pero habla de que hay misterios acerca del reino de Dios. Si usted se va a un diccionario, usted va a encontrar la palabra misterio como un hecho o una cosa cuya causa o razón no se puede entender o no se puede explicar. Otra definición es un asunto secreto o reservado. Entonces aquí dice el Señor que a vosotros, no cualquiera, sino a los que están cerca de Él, conste, esto es muy importante, no es cualquiera,
sino a los que están cerca de él, os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Entonces, primeramente entender que el reino de Dios tiene misterios. Y si tiene misterios, van a haber personas que no necesariamente las van a comprender ni las van a entender. Solamente algunos, como en aquella época, de igual forma hoy. Ahora, usted puede estudiar cualquier libro que sea, usted puede estudiar, leer la Biblia y leer este versículo 1000 veces, pero eso no significa que a usted se le va a dar la revelación del misterio. Hay requisitos para que se le dé esa revelación de ese misterio. Pero a los otros, dice acá, por parábolas. Por parábolas. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas una parábola, tú captas un mensaje. Tú captas un mensaje. Si captas el mensaje correcto, si captas la esencia de lo que Dios quiere decir a través de esa parábola, entonces se te es dado a conocer el misterio que esa parábola tenía, que ya para ti ya no sería misterio. Sin embargo, otra persona escucha exactamente lo mismo y cree que la entiende, pero no la entiende. Cree que sabe lo que significa, pero no sabe lo que significa. Porque hay un misterio encerrado ahí. Algunos entienden el misterio y otros no lo logran entender. Ahora, esto no depende de los estudios teológicos. Esto no depende de los estudios teológicos. Ya estuvimos hablando anteriormente lo que significaba la palabra conocer. Bueno, no toda palabra conocer tiene que ver con una intimidad, pero estuvimos abordando el tema y lo invito a usted a que vea los fascículos de los domingos pasados para que usted lo pueda comprender con más detalle. Entonces me llama la atención este versículo porque la parábola, las 10 vírgenes que vimos la semana pasada de Mateo capítulo 25, empezando del versículo 1 al versículo 13, pues comprende misterios. Precisamente por parábolas se esconde ese misterio, o muchos misterios acerca del reino de Dios. La parábola, las 10 vírgenes, tiene que ver directamente con, y está aludiendo completamente la parábola a las bodas del Cordero. La parábola de las 10 vírgenes está aludiendo a unas bodas que van a haber, la cual Apocalipsis 19 lo identifica como las cenas de las bodas en el cielo, precisamente. Y Jesús, en el versículo 1, él claramente dijo que el reino de los cielos, bueno, antes de una pequeñita palabra que dice entonces, tendríamos entonces que ver los versículos tal vez anteriores que corresponden al capítulo 24, y si nosotros nos fijamos bien, el capítulo 24 habla sobre los tiempos finales. Y si no mal recuerdo, está hablando también de que dos estarán moliendo, uno será tomado, otro será dejado, y habla al respecto sobre las señales del fin de los últimos tiempos. Entonces dice que entonces, versículo aquí 1 del capítulo 25, como concluyendo, como dando una conclusión para algo importante que se va a hablar, entonces el reino de los cielos será semejante. Estuvimos hablando que esto es una parábola profética, la cual se está cumpliendo hoy. No se cumplió en los tiempos de Jesucristo, no se cumplió en el primer siglo, no se cumplió en el segundo, ni en el tercero, ni en el primer milenio, sino que se está cumpliendo en nuestros tiempos, a nuestros propios ojos, en nuestras propias narices. Ya se está comenzando a cumplir esto. No se ha terminado de cumplir, pero ya estamos en el punto exacto de lo que esta parábola indica. No ha terminado.
porque todavía el esposo no ha venido. Aquí la parábola dice que el esposo se presenta y viene. En la parábola termina de llegar y da toda la historia completa. Versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante. Futuro, desde los tiempos de Jesús. El reino de los cielos será semejante. Ahora, cuando habla del reino de los cielos y leyendo todo lo que la parábola indica y explica o presenta, usted entiende que cuando habla del reino de los cielos está hablando no de todo el reino completo de los cielos, sino está hablando de un evento del reino. Y es el evento de que el esposo viene y consigue a su esposa, viene por su esposa y hay unas bodas. El esposo viene por las vírgenes para las bodas. Y lo dice el versículo 10, cuando dice: las que estaban preparadas, versículo 10, capítulo 25, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y eso es lo que el Señor nos quiere en gran parte dar a entender en esta parábola, que se requiere una preparación para entrar a las bodas. Y esas bodas no son en la tierra, esas bodas son en el cielo. Las bodas del Cordero con su iglesia. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchos teólogos y muchos estudiosos de la Biblia dicen que esta parábola ya se cumplió en el primer siglo, que todas estas parábolas, que inclusive en el capítulo 24, algunos aluden, no tantos, pero sí algunos aluden de que el capítulo 24, de que uno será dejado, el otro será tomado, se cumplió en el primer siglo, cuando Tito invade y destruye Jerusalén por medio del Imperio Romano. Porque sucedió algo parecido, que unos fueron aniquilados y otros fueron llevados cautivos. Unos fueron dejados, fueron tomados y otros no. Bueno, es una interpretación de la historia conectando la historia pasada a esta parábola. Sin embargo, la parábola es clara. La parábola no está diciendo el reino de los cielos será semejante. Primeramente reino de los cielos, primeramente reino. Habla de reino de los cielos, no dice el reino de Israel, no dice el reino de la tierra, no dice el imperio romano o un imperio terrestre, no, habla del reino de los cielos. Segundo, que habla de un evento que no es encontrarse con un ejército extranjero, sino un evento que es donde el esposo se encuentra con las vírgenes y las vírgenes se encuentran con el esposo para ir a las bodas del Cordero, para ir a las bodas. Entonces, para nada, tú ves que esto no calza en la teología que algunos andan proclamando en internet, en YouTube, al respecto. Cristianos que se ven, no sé, parecen buenas intenciones las que tienen, pero que su teología está desviada, porque aquí claramente en esta parábola se dice de qué es lo que se está hablando. Inclusive terminando la parábola en el versículo 13, comienza en el versículo 14, hablando sobre la parábola de los talentos, después de estar hablando del fin de los tiempos, en capítulo 24 de Mateo. Entonces, a mí se me es muy importante aclarar esto, de que la parábola trata de un evento futuro, específicamente del evento de las bodas del Cordero. Así que no puedo yo agarrar esto, trata de las bodas del esposo, no puedo yo agarrar esto y pretender decir que ya se cumplió, porque no ha sido así. O sea, el esposo no ha venido, no ha tomado las vírgenes y tampoco las cenas de las bodas ha ocurrido.
Bueno, esto entonces corrige y arregla muchas cosas de personas, teólogos, que no entiendo porque si está claro en la Biblia, pues sí entiendo al ver este versículo que dice que son misterios del reino de Dios, pero que algunos verán la parábola en imágenes sin verla, sin captarla, y oirán sin entenderla. Usted no puede ser de esos. Lo que si usted me está escuchando, usted debe ser de aquellos que realmente entiendan claramente lo que la parábola está diciendo. Ahora, hay términos en la parábola que se aplican, no se pueden aplicar totalmente literal, ¿verdad? Por ejemplo, que las 10 vírgenes, bueno, entonces que tienen que ser mujeres, por ejemplo. Que el Señor solamente viene por mujeres, o que solamente viene por 10 vírgenes. O sea, hay cosas que son obvias que no se puede entender la parábola de una forma literal, pero sí se puede entender la parábola para los que sí tienen la visión de poder entenderla. Salieron a recibir al esposo. Ahora sí, el esposo sí es literal, porque es Jesucristo. Entonces, la parábola juega con cosas que no son literales y otras que sí son literales. Habla de que ellas eran imprudentes y otras insensatas. No podemos decir que esto es una simbología, sino que esto es una realidad de la insensatez y la prudencia. Dice en el versículo 5 del capítulo 25 que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, no podemos entender que esto es algo simbólico, no, si es que esto es algo real. Se cabecearon porque el esposo tardaba y durmieron. Igual que la iglesia, igual que los cristianos hoy les está sucediendo que cabecean y se duermen. ¿Sí? Entonces aquí sí es literal. Y a medianoche se oyó un clamor. Aquí, importante, ¿no? Que a esa medianoche, no es en el día. No es en el día, es a medianoche, cuando menos se espera. Porque muchos están en contra de esto, mis amados. Lo digo porque muchos cristianos, iglesias, denominaciones, evangelistas incluso, ¿no? Es increíble. Y pues hay otros que están de acuerdo con lo que estoy yo definiendo en esta mañana. Pero la confusión que Satanás quiere causar en el pueblo es grande, porque Satanás quiere que la iglesia no esté preparado para las bodas. Porque claramente, como sucede en la parábola, las insensatas se quedan y son vírgenes, son de la iglesia. Los cristianos insensatos se quedan y no van a las bodas. Y lo que a Satanás le interesa es que todos se queden para el tratamiento de la iglesia. Ahora, si decimos que hay bodas, obviamente serán esas bodas en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Pero el capítulo 19 ya si lo viéramos Apocalipsis de alguna forma cronológica, es ya después o en el momento ya final propiamente de la tribulación. De cómo puede la iglesia, porque algunos creen que la iglesia va a pasar por la tribulación, cómo puede la iglesia del Señor pasar por la tribulación y al mismo tiempo estar en las bodas y estar en las cenas de las bodas. Y después viene el Señor con la iglesia. Entonces, no es posible, no es lógico ni tiene sentido de que al final de la gran tribulación, entonces el Señor venga por su iglesia, se la lleva, haga las bodas y inmediatamente baje. No tiene sentido, porque todos interpretan, todas estas personas post-tribulacionistas, interpretan de que el momento que el Señor viene es el exacto momento cuando los arrebata, los toma y viene con ellos, ahí nomás. No tiene ningún sentido. El único sentido que tiene es que sí hay un arrebatamiento de la iglesia para las bodas. Y estamos hablando de que el reino de los cielos tiene misterios. Y aludiendo Pablo al arrebatamiento, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 lo siguiente: he aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y comienza ahí, después en los siguientes versículos, el capítulo 15, ya en el versículo 52 y todos los demás, comienza a hablar sobre aspectos que tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con un misterio. Es parte o es uno de los misterios del reino de los cielos. ¿Habrán otros misterios? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene usted o yo o quien sea limitar a Dios y decirle, Señor, ya tú escribiste lo que escribiste, no pueden haber más misterios? ¿Quién dice que no? Si Dios es soberano, Él hace como Él quiere y Él piensa como Él quiere. ¿Por qué no va a sujetar una u otra cosa a lo que Él quiere? Y si quiere ponerlo en misterios, la mitad, pues la mitad de todo lo que diga lo va a poner en misterios. Y será revelado ese misterio a aquellos que Él cree y a aquellos que él realmente ha escogido. Ahora, los misterios están para ser revelados, los misterios están para ser publicados. Gloria al Señor. Muy bien, con esto entonces ataco de una forma directa creencias de la cual no voy a explicar en esta mañana, sobre de que no existe el arrebatamiento o que el arrebatamiento es después de la tribulación. Bueno, espero que haya quedado claro. Espero que haya quedado claro porque muchos de ustedes pueden ser confundidos a través de diferentes mensajes o predicaciones. La conclusión de la parábola es que tenemos que velar. Tenemos que velar porque las insensatas no estaban preparadas para las bodas. Versículo 10 dice que no estaban preparadas. Eran vírgenes, pero no estaban preparadas para ir a las bodas. No estaban preparadas, es claro. Por eso esa preparación está ligada a velar, está ligado a velar, a estar atento, pero no, ya lo expliqué la semana pasada y todavía algunos no logran entender de que ese velar tiene que ver con una relación de intimidad con Dios. Eso lo expliqué la semana pasada. Yo le invito a que usted vuelva a revisar el mensaje que dice Nuevo Orden Mundial es Apocalipsis. Bueno, eso fue como para llamarle la atención, aunque sí abordamos ese punto. Pero mejor, si usted no lo ha visto, véalo, y si usted ya lo vio, vuelva a repasarlo, porque allá hay secretos escondidos en ese mensaje. Allá hay misterios del reino de los cielos en ese mensaje. Es claro y es importante también anotar, hermanos, que esto fue un misterio revelado al apóstol Pablo, no a Juan, no a Pedro, ni a los otros discípulos. Ninguno de ellos recibió esta revelación de este misterio, del misterio del cual habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, y del cual habla también 1 Tesalonicenses, hablando del arrebatamiento de la iglesia, y del cual Jesús habla de una forma indirecta en la parábola 10 vírgenes. Si usted no lo ve así, simplemente no lo ve. No puedo hacer yo nada más en este momento. Tal vez nos tomamos un cafecito, se viene para acá algún día o voy para allá y después de unas 2 horas de conversación, entonces tal vez las cosas puedan quedar aún más claras que decirlo en tan poco tiempo. Alaba al Señor, hermanos. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Entonces quiero proceder y continuar con el siguiente versículo, porque tiene que ver con nosotros todo esto. Tiene que ver con nosotros, con Iglesia Misión Alcance Global, y tiene que ver con todos los cristianos de este planeta, porque el siguiente evento
trascendental que va a ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia. Y dijimos la semana pasada que estamos en una etapa de transición, donde se están acomodando los poderes políticos, económicos, los sistemas terrenales, para que la plataforma del gobierno mundial se instaure. Entonces, no, estamos empezando apenas en esa etapa de transición. Todavía faltan cosas más que tienen que ocurrir. Pero también estuvimos hablando que durante todo este tiempo será la oportunidad para que la iglesia alcance a muchas personas que tal vez conocen o no conocen tanto del Señor, para que el Señor cuando venga se lleve a la mayor cantidad de gente posible. Ahora, esto es otro misterio. La Biblia no dice eso. La Biblia no está diciendo que va a haber una gran cosecha antes de la gran tribulación. Así con estas palabras no lo dice. Usted no lo puede como visualizar tan claramente. Ahora va a haber cosechas grandes en la tribulación. La tribulación. En 1 Tesalonicenses dice que hay algo que lo detiene a la manifestación del anticristo y lo seguirá deteniendo, aunque todas estas cosas van ajustándose, van haciendo transición, los sistemas humanos acomodándose a la venida del anticristo. Sin embargo, hay algo que detiene esa manifestación del anticristo, y no es el Espíritu Santo el que detiene esa manifestación, porque muchos quieren decir que es el Espíritu Santo, porque como no creen en el arrebatamiento, si dicen que quien detiene es la iglesia, pues entonces van a creer en el arrebatamiento. Creen que es el Espíritu Santo, o dicen que es el Espíritu Santo el que lo detiene, pero no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a ser quitado de la tierra. El Espíritu Santo va a estar en los tiempos de la tribulación. La gente se va a convertir en tiempos de la tribulación. La labor de convencer de pecado al mundo, de justicia, de juicio, y de que entiendan y se les quite las vendas de los ojos, es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue haciendo su trabajo aquí en la tierra. El Espíritu Santo le toca hasta que venga la segunda venida de Jesucristo. Y cuando hablamos de segunda venida, no estamos hablando del arrebatamiento, porque el arrebatamiento no es una segunda venida. Porque no vendrá a la tierra. Simplemente es un encuentro. El arrebatamiento es un evento que es un encuentro entre el esposo y las vírgenes. Bueno, usted va a querer, qué difícil es tratar de convencer a alguien y explicarle a alguien cuando ya está prejuiciado de muchas formas, de muchas maneras, que de igual forma los que creen diferente dirán eso de mi persona. Dirán eso acerca de esta doctrina. Ahora hay muchos que creemos esto, muchas personas. El cuerpo de Cristo, específicamente la iglesia en general, está muy dividida acerca de este tema. Hay muchos famosos que no creen en esto, pero hay muchos famosos que sí creen en esto. Famosos, estamos hablando de predicadores de medios masivos, muy conocidos, muy respetados. Y uno tiene que entender pues, de que eso se está dando, y que a algunos Dios les dio la gracia de poder entender, y a otros les dio la gracia no les dio la gracia de poder entender. Ahora, ¿cómo sabremos todas estas cosas? Bueno, ¿quién tiene la verdad? Fácilmente, ¿no? Cuando sucedan las cosas sabremos quién tenía la verdad. Y por eso siempre tenemos que estar abiertos y repasar un poco lo que creemos, lo que pensamos, y en nuestro corazón y con el Señor. No solamente con una teología que dijo alguien, que publicó alguien. Muy bien, hermanos. Entonces quiero proseguir yo en el versículo 14 del capítulo 25. Ahí sí, ahora sí los invito, por favor, ir a su Biblia. Capítulo 25, versículo 14. Y dice así: porque el reino de los cielos... Okay. Sí, se me había olvidado y me lo está recordando este versículo. Porque el reino de los cielos
Yo les decía que el reino de los cielos es vasto y Jesús dijo que tenía misterios. Y en el versículo 1 del capítulo 25 dice que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Bueno, ¿de qué está hablando ahí? Porque no está hablando de todo lo que contempla el reino de los cielos en esta parábola. Esa parábola está hablando de un evento del reino. Así que yo se los dije, ¿no? Pero cuando habla del reino de los cielos, está hablando aquí, en relación a la parábola, está hablando del encuentro con el esposo. O sea, el reino de los cielos aquí está ligado a una relación eterna, a un encuentro eterno, porque desde que se encuentre la iglesia con el esposo, pues ya es un matrimonio. Ahora, alguien dice, no, es que ya estamos casados. Bueno, sí, podríamos decirlo que espiritualmente ya somos uno en Cristo, somos uno con el Padre, pero no se ha dado el evento oficial y la consumación de ese matrimonio. Será en el cielo que se va a dar. Algunos dicen, bueno, porque el capítulo 19 de Apocalipsis habla que son bodas, que es la cena de las bodas. Pues sí, la cena de las bodas es el evento de las bodas también. Entonces, hay mucha tela que cortar y hay mucha cosa de donde agarrarse, tanto de un lado como de otro lado. Pero entiéndase que aquí, empezando por el capítulo 24, está hablando del fin de los tiempos. Al final de los tiempos, mejor dicho, entendiendo los tiempos, esta época en la cual estamos viviendo, una época determinada. Y en el versículo 1, en el versículo 14, disculpe, dice, porque el reino de los cielos otra vez. Y viendo el contexto, también tiene que ver con su venida. Ahora, la venida del Hijo de Dios, podríamos preguntarnos de cuál venida se está hablando. ¿Se está hablando de la segunda venida o se está hablando de la venida del encuentro con su iglesia? Porque cuando en la parábola de 10 vírgenes es claro de que es un encuentro con la iglesia, no un encuentro con los demás seres humanos. Él venía específicamente por las vírgenes, punto. No venía por otros. Ni les habló a otros, ni les dijo nada a otros. Él venía por las vírgenes que estaban preparadas para llevárselas para tener esa relación con la que iba a ser su esposa, que eran las vírgenes, para las bodas. Para las bodas. Entonces aquí prosigue, el capítulo 25 prosigue con el versículo 14. Va seguido. Aquí, al menos en la Biblia, Reina Valera le pone como título la parábola de los talentos. Entonces dice así, porque el reino de los cielos, y aquí es decir, la venida, o mejor dicho, el estar con Dios eternamente y para siempre, no solamente en espíritu, sino ya transformados, estando con Él. O sea, estos eventos de qué es lo que va a suceder o cómo va a suceder, es lo que está explicando aquí cuando dice, porque el reino de los cielos es, y comienza a definir aquí, como un hombre que yéndose lejos, y comienza a dar otra parábola acá. Por eso el reino de los cielos no está contemplado en una sola parábola. Y por eso el reino de los cielos comprende muchos misterios. Y vuelve él a contar otra parábola. Y no es extraño, pues, que entonces que muchos cristianos se encuentren confundidos y se encuentren también equivocados acerca de la interpretación, porque no se trata de que se va a entender por simplemente leerla, sino que la van a entender aquellos que están cerca de él. Porque las 5 prudentes eran las que estaban cerca y las 5 insensatas eran las que estaban lejos de él. Vírgenes, siempre a fin de cuentas,
pero unos cerca de Él y otros lejos de Él. Y esto no tiene que ver con qué tanto conozca la Biblia, usted o quien sea, no tiene que ver con tanto conocimiento teológico, tiene que ver con el conocimiento del cual hemos venido hablando de una conexión, de una unión íntima con la persona y un conocimiento a nivel de una experiencia diaria con la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice velad, porque tienes que estar en esa acción y velar y estar preparado teniendo la lámpara encendida y con suficiente aceite. Tiene que ver con eso. Se van los que tienen aceite suficiente, no se van los que les está escaseando el aceite, se van los que tienen aceite y tienen un repositorio extra de aceite. Esos son los que se van a las bodas. Entendemos claramente que entonces, como esos son los que se van a las bodas y es un evento específico para ellas, entendemos entonces de que hay cristianos que se van a quedar. Si usted no cumple esos requisitos, usted es un candidato para quedarse. Dios le está avisando en estos tiempos a la iglesia que se prepare, porque ese evento está por venir. El otro evento, que es un misterio, que es parte del reino de los cielos, tiene que ver con lo que va a suceder de aquí a que ese evento ocurra. Y es la cosecha que se viene antes de las bodas del Cordero. La cosecha que se viene donde muchos conocerán al Señor. Y entonces el Señor vendrá. Vendrá haciendo justicia, habiendo dado oportunidad a todos los seres humanos para que no pasen el periodo que viene, que es el periodo de la tribulación o de la gran tribulación. Muy bien, entonces ya prosigo ahora sí en versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Veamos entonces aquí que no podemos interpretar todo literalmente, pero tampoco podemos interpretar todo simbólicamente. O sea, esto requiere iluminación de parte del Espíritu Santo. Es como, ¿verdad? Como un hombre yéndose lejos, sabemos que quien se fue Jesucristo. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bueno, llamó a sus discípulos, nosotros, y nos encomendó mucho de lo que Él tiene y también de lo que Él quiere hacer. Versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otros 2. Bueno, talentos es una cantidad de dinero enorme, hermanos. Talentos era una cantidad de dinero suficiente para inclusive comprar hasta propiedades. Entonces a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Entonces aquí habla de 3 tipos de siervos al cual Él les entrega esos talentos. Dinero, talentos es dinero. Versículo 17. Asimismo, versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. El que había recibido 5 talentos. Y ganó otros 5 talentos. Entonces el que recibió los 5 viene, negocia, agarra todo el dinero y lo comienza a invertir y comienza a ganar más. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. O sea, multiplicó lo que había recibido. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, aquí claramente dice que es dinero. Escondió el dinero de su señor. Escondió el talento. Ahora, cuando habla del talento, la palabra calza muy bien a lo que podríamos también entender nosotros como dones o como encomiendas también, ¿no? La misión.
El Señor se fue y nos deja una misión y nos da talentos. A ti también te da dones proféticos, también te da dones de visión, te da dones, y tú eres responsable por todas las dones que te da. Te da los dones de administración, te da dones para presidir, te da don de predicación, te da don de sanidad, te da don de liberación, te da don de muchos dones, los cuales todos tenemos algún don que Dios nos ha dado, porque Él viene a hacer justicia y ver qué has hecho con el don que te dio. Él viene a ver qué pasó. Versículo 18, otra vez dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos. Parecido a la parábola de las vírgenes, ¿verdad? Y tardando el esposo, esto siempre se da. Dios maneja mucho esto y esa es la forma en que esto ocurre, con una especie de tardanza. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Es decir, el Señor entonces, ¿qué nos está diciendo esta parábola? Que es Jesucristo, que inclusive nuestro Padre Celestial va a arreglar cuenta con nosotros, con los talentos que se nos dio. A todos, no es al pastor, no es al diácono de la iglesia, no es al anciano, no, son todos aquellos que han sido lavados y son hijos del Señor, lavados con la sangre del Cordero. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, o sea, el momento de dar cuentas de lo que había recibido. Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien. La primera cosa que le dijo, bien. Has hecho bien. Yo pregunto, hermano, ¿usted está haciendo bien con lo que Dios le ha dado a usted? ¿Qué está haciendo usted con eso? Cuando el Señor venga y vea y lo llame a usted a cuentas, porque usted va a ser llamado a cuentas, le dirá el Señor, bien has hecho. Entonces aquí le dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo. Okay, buen siervo habla del carácter del siervo, habla de la conducta del siervo. ¿Está teniendo usted una conducta apropiada? Y fiel. Fiel porque lo que se le dio lo multiplicó. Fue obediente. Entendió lo que su Señor quería cuando le dio los bienes, cuando le dio los talentos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando dice aquí que entra en el gozo de tu Señor, está hablando del gozo perdurable, está hablando de la vida eterna. Cuando dice que entra en el gozo de tu Señor, no está hablando que lo está invitando a una fiesta por haber hecho lo bueno. No, está hablando de que lo está invitando y lo está haciendo entrar, más que una invitación, lo está haciendo entrar en el gozo eterno que ejemplifica la vida eterna, el reino de los cielos. Ahora algunos dicen que el reino de los cielos ya está en la tierra, está aquí, está a través del Espíritu Santo. Usted puede decir todo lo que quiera, mi amado, pero estamos hablando aquí de los tiempos finales, donde se va a verificar las cuentas. Y entramos aquí en aspectos de que algunos se enredan, ¿no? Se pierde la salvación o no se pierde la salvación, etcétera. Bueno, juzgue usted por su propia lógica. Aquí todos eran siervos. A uno se les dio 5 talentos, a otro se le dio 12, a otro se le dio 1. 2 cumplieron y parece que uno no va a cumplir. Vamos a ver. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, entra en la vida eterna que el Señor tiene. En el gozo eterno, la vida abundante que el Señor tiene para ti. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, igual,
bien, buen siervo y fiel, igual las mismas palabras, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Exactamente las mismas palabras del que se le ha entregado más. Y es que el Señor sabe a quién le da más y a quién le da menos, conforme a la capacidad que cada uno tiene, para que no tengamos excusa. Nadie puede tener excusa delante de Dios. Ninguno de los hijos de Dios, ninguno de los siervos del Señor puede tener excusa delante de Él. Me diste demasiados talentos y no pude administrarlos porque no tenía tiempo. No podía hacerlo. Entonces los dejé tirados y los guardé. No, nadie podrá tener excusa delante del Señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Vea cómo lo conocía. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es decir, no quiso perder el talento, no quiso invertirlo, le dio temor. No quiso ir a evangelizar, no quiso ir a... Le dio temor. No quiso arriesgarse. No quiso confiar en Dios, no tuvo fe. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo. Y cuando dice siervo malo es porque cosas malas hacía. Porque en vez de trabajar en las cosas del reino, que tenía que ver con el talento que se le había dado, hacía cosas malas todos los días. No sé, tal vez viendo televisión, tal vez viendo, no sé, perdiendo el tiempo de una u otra manera, entreteniéndose, pasando de aquí para allá, trabajando mucho, haciendo negocios, pero los de él, no los negocios del reino, no los negocios de su señor, que le dio talentos para después él regresar y ver qué pasaba. Siervo malo y negligente. Es decir, que no prestaste atención, no cuidaste lo que te di, no lo invertiste. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Sabías entonces que yo era exigente. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Así que el Señor espera no solamente lo que es de Él, sino que el Señor espera algo más. Algo más. Que si tú recibiste algo de Dios, que tú inviertas eso, porque el Señor no está esperando lo mismo que recibiste. El Señor no quiere venir a encontrarte con el don que te dio sin haberlo administrado, sin haberlo usado. Ahora, ¿dónde se usan estos talentos? ¿Dónde se usa esto? ¿Dónde se usa? Obviamente, esto se usa en la congregación de los siervos del Señor. Y ese es otro misterio que no debe ser misterio, pero para muchos lo es. Porque muchos andan sin iglesia, sin congregación. Pero déjeme decirle que Dios ha llamado a la congregación, Dios ha llamado a la iglesia local. Dios tiene un llamado para la iglesia y a todos los que están allí para cumplir un propósito más en estos últimos tiempos. Y no puede haber un llanero solitario porque es parte del cuerpo. Dios viene por su iglesia, viene por un cuerpo unificado, no por un cuerpo dividido, en el sentido de que tú ya no te congregas. Entonces tú eres parte, eres miembro, tienes un don de profecía y ya no puedes hacer uso de él, porque la iglesia es el medio por el cual tienes que hacer uso de los dones. Te callas porque el pastor dijo algo referente a tu don o no te dio la suficiente promoción que querías que te diera, entonces ahora te callas y mantienes el don enterrado, así como este hombre mantuvo el talento enterrado, y el Señor va a venir y te va a preguntar qué haces con el talento que te di. ¿Acaso no tenías que usarlo y acaso el pastor no te dijo que lo usaras? Era el pastor que tenías que trabajar en equipo con él, y acaso no se te dijo lo que se te dijo y por qué no lo estás usando. Entonces, es muy importante y es de alta responsabilidad el asunto de recibir dones de parte de Dios. Todos queremos recibir dones, muy bien, pero hay una gran responsabilidad con los dones que tú tienes.
¿Qué ocultas? ¿Qué es lo que estás haciendo que se te dijo que no hicieras y lo estás haciendo mal? Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, hubieras haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, entonces aquí hay una pérdida. Aquí hay una pérdida. Primeramente se le enjuicia, entra en un juicio, este siervo entra en un juicio por no hacer lo que Dios quería. Se le declara siervo malo y se le declara negligente. Ahora, son siervos, son cristianos. Ahora, el reino de los cielos es semejante a esto. Cuando es el reino de los cielos está hablando de estar en un estado permanente, eterno en el reino. Versículo 30. Y al siervo inútil, vea cómo le dice. Le dijo primeramente siervo malo, siervo negligente, y ahora le dice siervo inútil. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. ¿De dónde hay que echarlo? Es siervo. No me diga que el siervo es una persona que no conoce al Señor. No me diga que el siervo es una persona que no conoce al que se fue lejos y le dejó bienes. No me diga que el Señor le dejó bienes a quien no conoció, a quien no era siervo de él. No, está hablando de siervos. Al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. O sea, tinieblas de afuera. ¿Qué es esto? ¿Es el cielo? ¿Es el infierno? Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, el destino del siervo malo, del siervo negligente, del siervo inútil. Entonces, muchos creen, entonces, porque estamos en tiempos de gracia, el Señor entonces pasa por alto todas las cosas que el cristiano hace o no hace. Cuando el Señor se da cuenta de todo lo que está sucediendo. Y esto que está acá debe suceder hoy para invertir lo que el Señor nos ha dado dentro del contexto de la comunidad que Él fundó, que es la iglesia, su propia iglesia. Y la iglesia es un organismo, no una organización simplemente, sino que es un organismo viviente de cristianos que están unos con otros, juntos, trabajando y poniendo sus dones y sus talentos a trabajar para lograr y alcanzar el propósito y el llamado por el cual Dios los ha escogido. Pero mucha iglesia de Dios no está en eso. Pero muchos cristianos están como llaneros solitarios en sus casas, creyendo entonces que sí se van a ser arrebatados, creyendo entonces que son vírgenes sensatas y creyendo entonces que son siervos buenos y fieles, como los que presenta acá la parábola de los talentos. ¿Por qué, hermanos, muchos cristianos se engañan a sí mismos? ¿Por qué no somos mejor sinceros con Dios? ¿Por qué no somos humildes de verdad con el Señor y examinarnos y ver si nosotros estamos respondiendo como se debe al talento que el Señor nos dio y si realmente estamos trabajando unidos, porque somos un cuerpo que tiene muchos miembros y a cada uno de esos miembros se le dio esos dones y esos talentos para que todo el cuerpo fuese enriquecido juntamente dirigido por una misma cabeza, que es la cabeza que es Jesucristo, a través de las diferentes autoridades que Él ha puesto en la iglesia. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver mucho, hermanos, porque el Señor no viene por personas que están desconectadas del propósito de Dios. El Señor no viene por personas, cuando digo viene, estoy hablando del arrebatamiento específicamente. No serán arrebatados aquellas personas que no están dentro del propósito, no están caminando dentro de ese plan que el Señor ha diseñado
Usted puede decir, bueno, ¿cuál es el plan? Es que yo no sé ni cuál es el plan que tengo. Yo no sé ni cuál es el don que tengo. Bueno, participe entre la comunidad de la iglesia y yo esperaría que su pastor esté cumpliendo con el propósito y el plan que el Señor ha diseñado para su iglesia. Porque el pastor es el que es el encargado, es el responsable de poder encontrar y determinar cuál es el propósito que Dios tiene para la iglesia y hacer que todos los miembros de la iglesia avancen y alcancen ese destino. Los miembros de esa iglesia que no lo logren, pues no serán entonces aptos para ser arrebatados. Y aquí es crítico, porque aquí el Señor les dice a las 10 vírgenes, bueno, a las 5 insensatas, mejor les dice, de cierto os digo, no os conozco. Es decir, ustedes no han tenido relación conmigo. Ustedes no han tenido esa intimidad conmigo. Yo a ustedes no los conozco. Es cierto que son vírgenes, es cierto que van a la iglesia, es cierto que oran, es cierto que ayunan, es cierto que hacen muchas cosas, pero nunca hemos tenido una intimidad, una relación permanente, consecutiva, diaria, donde yo he estado con ustedes, ustedes han estado conmigo, donde se han unido a mi persona. Yo a ustedes no los conozco. ¿De qué implica el hecho de que Dios nos desconozca? ¿Qué implica que el hecho de ser desconocidos por Dios? ¿Será igual que el siervo inútil? ¿Será que el que no conoce a Dios puede ser buen siervo, un siervo útil? No, no, porque el que no conoce a Dios como se debe, no conoce qué es lo que Dios quiere, ni a qué Dios lo ha llamado. Y si alguna vez lo conoció, no puede lograr la obra. La obra siempre va a poder hacerlo sí, solo sí. Tiene la dirección constante del Señor. Porque hay enemigos de por medio. O sea, que aquí hay mucho tela que cortar. Porque el reino de los cielos consiste en misterios, los cuales no son fáciles de explicar y no son fáciles a veces de entender. Algunas personas dicen, no, hermana, la palabra de Dios es fácil de entender. Viene fácil de entender para los que tienen la revelación de los misterios. Pero no es fácil de entender para aquellos que todavía están vedados, tienen vendas en sus ojos. Así que, hermanos, pues yo los invito a formar parte de lo que Dios quiere para la iglesia. Y pregúntele a su pastor, pregúntele cuál es el objetivo de la iglesia, qué está haciendo la iglesia hoy, hacia dónde va la iglesia, porque usted va a tener que dar cuenta del don y el talento que Dios le dio a usted en la iglesia cuando usted se congrega. ¿Cuál es su llamado? ¿Qué está haciendo usted? Si usted no logra entender ese llamado y no está haciendo ese trabajo, entonces apóyese de su pastor para que reciba esa orientación y comience a avanzar usted rápidamente, porque eso es parte de la preparación para lo que viene. Ahora, aquí habla entonces de hacer trabajo. La parábola de los talentos habla de trabajar. La parábola de las 10 vírgenes habla de una relación que hay que tener para poder irse con él. Y la parábola de los talentos habla de un trabajo que hay que hacer. Y el trabajo que hay que hacer ahorita, de una forma próxima, inmediata, es la gran cosecha. Prepararnos para la gran cosecha. Tenemos que prepararnos ahora para la gran cosecha. Para prepararnos para la gran cosecha, tenemos que estar en una íntima relación de un conocimiento profundo de la persona de Dios y estar unidos a Jesucristo, estar viviendo en el trono de Dios y unidos al Padre también. Y ese es el propósito por el cual yo estoy dando estos mensajes, haciéndole entender a la iglesia qué es lo que tiene que hacer. Si usted nos escucha por primera vez y usted tal vez nunca ha entendido estas cosas, porque tal vez usted es nuevo en el Señor, pues yo le invito a que usted tenga un encuentro con nuestro Dios, con Jesucristo, haciendo una oración de que usted se quiera acercar delante de Él
y haciendo un compromiso de seguirle por siempre. Porque los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. No es una oración la que hace salvo a una persona. No son palabras que se dictan las que hacen salvos a una persona. La persona se salva porque vive una relación permanente con el Señor. Y es un buen siervo fiel. No se está ganando la salvación. La salvación no se está ganando. Esto no se está ganando. La salvación es un regalo porque nadie merece ser salvo. Pero la salvación tiene condiciones. Y esas condiciones todos debemos de cumplirla. Por eso la salvación hay que cuidarla. Así que cada uno de nosotros, hermanos, debe tener claro en qué momento estamos actualmente y que esta etapa es la etapa de transición para la cual la iglesia se debe preparar. Primeramente, hermano, usted que me escucha, en una relación de intimidad con Dios, tal y como lo he venido diciendo. Y segundo, en un trabajo y una labor que tiene que hacer en relación a un llamado que Dios le ha hecho. Bueno, hermano, espero que esta palabra haya sido de edificación para usted. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gracias, Padre, y gracias, Señor. Se me está acabando el video y termino hasta aquí. Reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A cada uno de ustedes, Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.